mis invitados. Comienzo con las damas, si me lo permiten. Giovanna de Michel, internacionalista, analista internacional, directora encargada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. También me acompaña Juan Carlos Hidalgo, experto en temas de América Latina y coordinador de proyectos para América Latina, para el Centro de Libertad y Prosperidad Global. Y aquí en Miami me acompaña Orlando Gutiérrez Borona, cofundador y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, una organización dedicada a recibir apoyo internacional y solidaridad para el movimiento democrático en la isla, según lo cita su página web. Así que, bienvenidos los tres, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Ya me vieron allá, se tardaron un poco. Orlando, gracias por estar aquí en el estudio, muy amable. Gracias. Bueno, nada más para poner un poquito en contexto, antes de iniciar con nuestro análisis, Orlando, nada más para ubicar a nuestra audiencia en el tiempo. Estabas en Panamá precisamente, pues un día antes de que iniciara la Cumbre de las Américas, y estuviste en el momento que se hace este altercado contra ustedes por parte de oficialistas, ¿no? Bueno, sí, una delegación conjunta de activistas cubanos por los derechos humanos, algunos provenientes de Cuba directamente, otros desde Miami. Nos trasladamos a Ciudad de Panamá, donde tuvimos conferencias de prensa, reuniones con diferentes políticos y un foro de unidad de la oposición democrática bajo el Acuerdo por la Democracia. Uno de esos eventos, pasamos 4 días en Panamá, fue que fuimos a una estatua de José Martí, un busto de José Martí, que está en el Parque Porras, en el centro de Ciudad de Panamá, para ubicar ahí unas rosas blancas en homenaje al apóstol de la democracia y la libertad de Cuba. Y durante esa ceremonia, en la cual la mayor parte de las personas presentes eran mujeres, personas mayores, una pandilla de rufianes salieron de la embajada castrista, que está al cruzar la calle del parque, una cuadra de distancia, y nos atacaron salvajemente. Sí, bueno, lo reportamos. Salió en la prensa internacional, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque, bueno, se contraponía con la intención de esta cumbre, ¿no? Hablaban de equidad en esta cumbre, prosperidad con equidad, pero de equidad no había mucho. También se produjeron asaltos similares dentro del mismo foro social contra los disidentes que fueron de Cuba a participar ahí, los que discrepan del régimen castrista. Hubo muchos incidentes de violencia hacia los que no estamos de acuerdo con la tiranía que existe en Cuba y en Venezuela. Exactamente, a eso me refería con la falta de equidad, porque también pasó con venezolanos, como bien lo decías. Sí, ¿no? eso lo vi. Y bueno, hubo ahí también un encuentro de una de las víctimas de la guarimba con Lilian Tintori, en fin, fueron situaciones muy tensas antes de que iniciara lo que es la cumbre. Pero para entrar de lleno, si les parece, ya con el tema de la cumbre, la primera pregunta que yo haría, voy con Giovanna de Michel para no ser grosero con las damas, ¿no? Giovanna, allá en Venezuela, mi pregunta concreta es la siguiente: entre lo que vimos, ¿eran pragmatismos contra ideologías? ¿Lo podrías calificar así? Sí, creo que es una muy buena clasificación. Yo creo que sí se puso en evidencia definitivamente dos corrientes, o más de dos corrientes, pero fundamentalmente dos en todo el continente americano. Una que, apoyada en el pragmatismo, defiende o trata de promover los mecanismos de cooperación para alcanzar metas comunes con objetivos absolutamente compartidos, y otros que, afianzados en la ideología, buscan tratar de sobreponer una ideología a otra, tratar de ejercer una suerte de dominación, que es precisamente lo que están tratando de rechazar. Es decir, se parecen cada vez más a lo que están tratando de combatir. Sí, yo diría que tu clasificación es perfecta, Fernando. Gracias, Giovanna. Juan Carlos Hidalgo, dentro de los pragmáticos, bueno, si compartes la opinión de Giovanna de Michel y la clasificación, dentro de los pragmáticos, ¿a quiénes pondrías? Dentro de estos ideológicos, ¿a quiénes pondrías tú? Bueno, al inicio del programa se mencionó muy bien a los ideólogos que han sido los que han aprovechado este tipo de encuentros por las últimas 10 años para, como caja de resonancia, para lanzar discursos incendiarios, para atacar a Estados Unidos, para denunciar al imperio y demás. Tenemos ahí por supuesto que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua. Y entre los moderados hay un silencio abrumador. Si usted me dice que Enrique Peña Nieto estuvo en la cumbre, ahora fue porque le creo, porque vi una foto. Pero no oí mayor intervención por parte del presidente mexicano en esta cumbre. Igualmente, Juan Manuel Santos, no oí mayor intervención de él al respecto. Y muchos presidentes de la región pasaron desapercibidos. Claramente las cámaras estuvieron muy enfocadas en el presidente Obama, en el dictador cubano,
y en Nicolás Maduro, pero aún así se oyó de que otros líderes de la región, como los países del ALBA, tuvieron intervenciones, tuvieron ataques a Estados Unidos, pero hubo un silencio muy lamentable por parte de los países que supuestamente son democracias en la región, que son países moderados y que deberían de tener un mensaje un poco más firme en defensa de ciertos ideales democráticos y de respeto a los derechos humanos. Y es cierto lo de Peña Nieto y otros mandatarios que de pronto parecía que ni siquiera habían ido a la cumbre. Después vemos la foto y dijimos, ah, ahí estaba. Bueno, me enteré ahora con la fotografía, como dice Juan Carlos. Ahora, en ese sentido, Orlando, un avance o un retroceso desde la perspectiva de ustedes como disidentes, lo que ocurrió con el presidente Obama y lo que viste. Ojo, no te enfoques solamente en este Obama-Castro, veámoslo en el contexto general de la cumbre. No, una visión amplia. Es más, dentro del contexto en el cual está la cumbre. Las cumbres y la OEA nacen del ideal panamericano. Es decir, que la zona del hemisferio occidental fue una gran zona de libertad, democracia, intercambio libre entre los pueblos, donde prevaleciera la libertad de pensamiento, el intercambio de ideas, el intercambio entre los pueblos, donde los derechos humanos primaran como pensamiento, como doctrina por encima de cualquier ideología. Lamentablemente, al normalizar las relaciones y permitir el acceso pleno, legal, al sistema panamericano, de la dictadura más longeva, más brutal y más férrea que ha conocido América Latina, estamos contaminando todo el sistema panamericano. Estos asaltos violentos que tomaron lugar en el marco de esta cumbre, mientras hablaban los presidentes, contra opositores pacíficos por parte de la dictadura castrista, la dictadura de Maduro, es simplemente la norma que ellos quieren imponer, la norma de silenciar a los que discrepan y establecer en las Américas una zona de dictaduras y de regímenes populistas y autoritarios. Tenemos que entender una cosa, este mensaje de la represión es un mensaje no solamente para el mundo entero, sino para el pueblo cubano. Es un mensaje de que si el régimen puede reprimir en las calles de Panamá, ¿qué no puede hacer en las calles de Cuba? ¿Lo ves como si, o me lo planteas como si fuera una especie de virus que va a contaminar al resto de los países al tener este acceso, ¿no?, a una cumbre democrática como la plantean la de Panamá? ¿Lo ves así? Yo creo que lo has descrito ¿Como muy una bien. infección? ¿Lo ves así? El totalitarismo es un virus del pensamiento político. Es la negación del otro, es la negación del contrario y es la negación de la verdad. Pero este exceso, Giovanna de Michel, este acceso que le dan a Cuba ahora, como lo plantea Orlando, ¿estás de acuerdo? ¿Tú se puede convertir en una especie de infección para la región? No lo creo, Fernando, no lo creo porque se está dando en un momento en que los mismos cubanos, en esta oportunidad el mismo gobierno cubano, el mismo Raúl Castro han reconocido que tienen la necesidad imperiosa de modificar muchas cosas dentro de Cuba. De hecho, si hacemos un poquito de memoria y nos remontamos al último Congreso del Partido Comunista Cubano, debemos recordar que en esa oportunidad el mismo Raúl Castro dijo de una forma absolutamente taxativa que o rectificaban o cambiaban algunas cosas o definitivamente el país se iba a hundir. Y el mismo Fidel Castro dijo que el modelo cubano no servía ni siquiera para los cubanos. Esas son señales clarísimas del convencimiento que tienen de que hay nuevos tiempos, de que tienen definitivamente que adaptarse a los nuevos tiempos, y eso pasa por modificar parte de sus estructuras, lo cual no quiere decir que tengan que abandonar los principios del socialismo, simplemente adaptarse a los requerimientos de los nuevos tiempos. Y de alguna manera lo estamos viendo. De hecho, yo creo que lo que pasó, lo que estamos viendo ahora en el acercamiento entre Washington y La Habana, tiene mucho que ver con la conjugación de intereses internos de Cuba con intereses internos de los Estados Unidos, que de alguna manera generaron el ambiente propicio para este acercamiento. Juan Carlos Hidalgo, la vez pasada hablábamos de money, de que todo esto es solamente dinero. Desgraciadamente lo planteabas así. Yo en lo personal coincido, creo que aquí lo que hay es dinero de por medio, pero escucho tu perspectiva de acuerdo a lo que nos dijo Orlando, que se puede convertir en una especie de infección el acceso que se le da a Cuba. Giovanna de Michel lo ve desde otra perspectiva que no es así. ¿Qué opinas tú? Yo creo que ya estamos infectados. Recordemos de que si se está invitando a Cuba es por la insistencia de los países latinoamericanos. Incluso algunos amenazaron con boicotear ad perpetuum este tipo de foros hasta el tanto no se volviera a invitar a Cuba. Más bien, yo creo que aislar a Cuba tenía el efecto de presentarlo como el hijo pródigo, ¿verdad? Y ahí existe esa imagen. El hecho de que Cuba participara por primera vez y viéramos lo que vimos en las calles de Panamá, a matones castristas apaleando a opositores y disidentes, no solo en el parque que ustedes hablaban, sino también en otros lugares de la región. Yo creo que esto sirvió para quitar cualquier ilusión de hijo pródigo que tenía el régimen cubano y demostrarlo como la dictadura estalinista que es.
Y entre más se exponga este tipo de verdades, entre más se exponga este tipo de realidades, yo creo que mucha gente que se quitará esa imagen que han venido nutriendo del régimen cubano como un país normal, como lo decía mi amigo José Gabilondo la semana pasada, un país al que hay que abrir los brazos, y más bien eso es un país al que hay que señalar y hay que seguir denunciando en este tipo de foros. Voy a pedir a la producción que me corran el sonido número 1 de Raúl Castro, donde dice que casi todo es negociable, o todo es negociable. Para reaccionar a esto, se puede negociar con estos escenarios que veíamos en las calles, en un país que no es Panamá. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Pienso que todo se puede discutir. I think that everything can be on the table. Si se hace, como lo acaba de expresar el presidente Obama, con mucho respeto a las ideas de los demás. I think that we can do it as President Obama has just said, with respect to the ideas of the other. Puede ser que se nos convenza de algunas cosas y otras no. We could be persuaded of some things, of others we might not be persuaded. Pero al decirle esto, que estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir, es incluyendo esas cuestiones discrepantes. Esto es lo que decía, parte de lo que decía Raúl Castro. Vamos a regresar con la reacción de ustedes en el sentido, aquí hay dos cosas. Se puede negociar casi todo, se puede tratar de convencer o no, es lo que decía más o menos, parafraseando a Raúl Castro. Se puede negociar con derechos humanos, se puede negociar solamente en el plano económico, se puede negociar con modelos de país desde el punto de vista de derechos civiles. Es el planteamiento que yo les hago. No estoy diciendo que un país sea mejor que el otro, solamente quiero entenderlo porque, si no mal recuerdo, aquí el problema con Cuba tenía que ver también con derechos humanos desde hace más de 50 años. Hago una pausa, regreso entonces para escucharlos desde su perspectiva con este planteamiento. Seguimos en este análisis, mis invitados, Giovanna de Michel, Juan Carlos Hidalgo y Orlando Gutiérrez. En este momento los estamos leyendo, bueno, los estoy leyendo en tiempo real, en Twitter, @soyfdelrincón. Sus comentarios, por favor, @soyfdelrincón, en Twitter con la etiqueta Concluecos, hashtag Concluecos. La cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, ahí está la etiqueta en pantalla, Concluecos. Ya de regreso con mis invitados, Giovanna de Michel en Venezuela, Juan Carlos Hidalgo en Washington, D.C. y Orlando Gutiérrez me acompaña aquí en Miami. Giovanna de Michel, adelante, dígame usted, ¿se puede negociar desde el planteamiento que escuchábamos por parte del presidente Raúl Castro en muchas cosas? No se pueden estar de acuerdo en otras, pero si mal no recuerdo, uno de los graves problemas por los que no se podía negociar con Cuba era un tema de derechos humanos. ¿Cómo interpretar eso? Sí, así es, Fernando. Fíjate que yo parto de la tesis de que en la medida en que vayan mejorando las condiciones de vida dentro de Cuba, irán surgiendo también nuevas demandas por parte de la población cubana y el gobierno se verá en la forzosa necesidad de tener que darle respuesta a esas demandas. Yo creo que uno de los grandes temores que tiene el gobierno de Raúl Castro en estos momentos es dar una apertura total y de inmediato y correr de alguna forma la misma suerte que corrió la Unión Soviética en su momento, que le generó un costo sumamente alto desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Yo creo que los cambios tienen que ser graduales. Los cambios no pueden ser definitivamente abruptos, no se pueden dar de una sola vez y tiene que ser gradual. Evidentemente habrá un proceso, digamos, de espera que tiene que ser absolutamente prudencial. Tampoco se deberá esperar toda la vida para ver ese cambio gradual y ver la mejora en la calidad de vida de los cubanos. Pero por algo se debe comenzar. Definitivamente la estrategia que había venido utilizando Estados Unidos por más de 50 años no dio los resultados esperados y era hora de tener que cambiar de estrategia. Y también se esperaba, en la estrategia de Estados Unidos, que obviamente no tuvo el resultado que querían, se esperaba que se diera el cambio en esos más de 50 años.
y ya los han pedido, Orlando. Escuchabas a Giovanna de Michel, veo que no estás de acuerdo, y decirles que una de las peticiones que ya se estaban haciendo precisamente por sociedad civil allá en Panamá, de Cuba, es una nueva ley electoral, el reconocimiento de partidos, en fin, muchas otras cosas más. Pero, ¿qué piensas de lo que plantea Giovanna de Michel? Bueno, en primer lugar, Raúl Castro lo que ha dicho es que la revolución, la dictadura, mantendrá su curso invariablemente. Ellos han planteado reformas dentro del esquema de la dictadura. La sociedad cubana continuamente genera demandas de cambio. Por eso en Cuba hay tantos presos políticos, porque por eso hubo 12.000 arrestos políticos en Cuba en el 2014. Por eso ha habido más de 2.000 arrestos políticos en Cuba desde el 17 de diciembre del 2014 hasta acá. Lo que ha hecho la dictadura castrista y lo que va a seguir haciendo es eliminar a los líderes de la propuesta ciudadana. Por ejemplo, debe chocarnos a todos que desde que tomó el poder Raúl Castro oficialmente, de los 3 cubanos opositores que han ganado el premio Sájarov del Parlamento Europeo, 2, Osvaldo Payá y Laura Pollán, han muerto bajo circunstancias extremadamente sospechosas. Tenemos que entender que esta dictadura brutal, que secuestra las libertades de los cubanos, va a continuar reprimiendo a los cubanos hasta que no siente una real presión internacional para que cese de hacerlo. También debemos entender una cosa que creo que es esencial cuando analizamos el tema cubano. Estamos lidiando con un régimen totalitario y la clave de la prosperidad, se ha demostrado científicamente, es la libertad individual. Cuando se habla de que los cambios deben ser graduales, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los cubanos no tienen derecho a los derechos? ¿Que los cubanos no pueden ser plenamente libres? Ese es el motor de desarrollo de cualquier seguridad, el Estado de Derecho, la libertad individual, el acceso a los medios de comunicación. Lo que está ocurriendo es que a mi pueblo lo han mantenido en la oscuridad y en la opresión para poder controlarlo. Y lamentablemente, al respaldar al régimen de Raúl Castro, al legitimarlo, al querer convertirlo en lo que no son, porque no son demócratas ni dicen que son demócratas, lo que estamos haciendo es dándole una patente de corso para que siga reprimiendo. Debe chocarnos a todos de que en la reunión entre Raúl Castro y Barack Obama estaba sentado al lado de Raúl Castro su hijo Alejandro. Alejandro Castro, quien es el supervisor de los servicios de inteligencia castrista. ¿Qué significa eso? Que el régimen castrista quiere la legitimación de la dinastía castrista, que después de Raúl Castro sigan los Castros en el poder en Cuba. Eso es muy lamentable que eso lo estemos apoyando y lo estemos comprendiendo. Juan Carlos Hidalgo, allá en Washington. Desde esta perspectiva de Giovanna Michel, que difiere de la de Orlando, yo quiero preguntarte, ¿a quién le das tú el punto ganador entonces ahora? ¿Se lo sigues dando a Estados Unidos en lo que ocurrió en la Cumbre de las Américas o se lo das ahora a Cuba? Es decir, ¿quién sacó el as bajo la manga y a quién ha beneficiado más en el contexto no solamente regional, en el contexto internacional, esto que ocurrió en Panamá? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace el colega aquí, Orlando, sobre Cuba, en el sentido de que los derechos individuales y las libertades no son negociables. Sin embargo, estoy de acuerdo con Giovanna en el sentido de que ya la estrategia de aislar a Cuba económicamente y diplomáticamente más bien resultó ser contraproducente, más bien ha terminado apuntalando a la dictadura castrista, al punto que en este momento todo el continente latinoamericano, si tiene que tomar un bando entre Estados Unidos y Cuba, toma el bando de Cuba. Y eso más bien socava las aspiraciones de aquellos cubanos que quieren un país libre y un país democrático. Curiosamente, hace poco salió una encuesta independiente conducida por Washington Post, que encontró que la mayoría de los cubanos en la isla están a favor de este acercamiento y que el presidente Obama es más popular que los hermanos Castro en la isla. Esto quiere decir que algo que se sabe, que los cubanos quieren más contacto con Estados Unidos, quieren más relación con Estados Unidos. Y Estados Unidos, a tratar de aislar a la isla económicamente, impidiendo que los estadounidenses puedan visitar la isla como turistas, más bien está haciendo un favor a la dictadura castrista. Así que más bien yo creo que al aproximarse a Cuba, al tratar de establecer relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Obama está resaltando la hipocresía del régimen, está exponiéndolo en el mediano plazo y en el largo plazo, porque estamos claros de que en el corto plazo no habrá mayores cambios, pero en el mediano y en el largo plazo está exponiendo a socavar las bases de esa dictadura comunista. Ojalá si el Congreso también sigue las recomendaciones del presidente y levanta el embargo y la prohibición de viajes a la isla. Claro, y tendríamos que ver un escenario próximo también a elecciones. Juan Carlos, esto es muy importante. ¿Quién va a quedar en la Casa Blanca? Demócrata, republicano. Ahí también pueden cambiar en mucho las cosas. Tenemos que verlo desde ahí, ¿no? Imagínate un Marco Rubio en la Casa Blanca como presidente. Créeme que las cosas no van a ser igual con respecto a lo que vemos
hoy entre Obama y Raúl Castro. Estoy completamente seguro, se los firmo, me dejo de llamar Fernando del Rincón. Voy a hacer una pausa, voy a regresar en un momento para que le demos un toquecito, si les parece, al tema Venezuela, con dos escenarios, el de la firma de la declaración de Panamá por parte de, ya son 30 expresidentes, y por el otro lado, pues lo que Maduro le dice al presidente Obama ahí en la cumbre, para que también me den su punto de vista y su perspectiva. Hay muchas similitudes con Cuba y obviamente como Cuba parece que tomó un poquito de distancia. Voy a hacer una pausa, regreso entonces con mis invitados. Seguimos entonces aquí en Conclusiones, de invitación para que me acompañen. Estoy viendo sus comentarios, sus mensajes, @soyfdelrincón en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. Esa es la página de Facebook. A ver, vamos a organizarnos. Esa es la página de Facebook, es facebook.com/conclusionesnn. Esa es la cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Bueno, ahí cuando le cambien el banner usted se da cuenta que esa es la cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Regresamos con este programa de análisis de la cumbre. Teniendo en cuenta que para nosotros, pues ni el silencio ya es aceptable en relación con lo que ocurre con Venezuela, ni la inacción es recomendable para intentar mejorar una situación o aliviar una situación que es sencillamente ya insoportable. Hay una llamada de atención a los jefes de Estado para que se hagan cargo de este problema que es nuestro. No digo para que intervengan violentando la soberanía, no digo para que hagan lo que deben hacer los venezolanos, pero sí para que no ignoren un problema tan grave de quiebre institucional, de presos y de prisión, de personas que sufren prisión injusta, de gente que ha sido reprimida constantemente. Como un gobierno tan antiimperialista, a 7 represores, que entiendo que no tienen visa para Estados Unidos, ahora parecen estar desesperados por ir a Disney World porque todo el día se quejan de ello. Y tú recuerdas que en el caso de Honduras, cuando reemplazan a Zelaya, Estados Unidos le quita las visas a muchos de los que habían sacado a Zelaya y los países como Venezuela batían palmas. Entonces, ¿cuál es el tema? Si son antiimperialistas, ¿por qué quieren ir a Disney World? Es discurso y logran posicionar una cuestión que evita que otros puedan pronunciarse con claridad. Despejemos eso. La cosa es clara. En democracia es inconcebible que en una situación económica negativa y totalmente fuera de control, un opositor se ha llevado preso. Yo les preguntaría... Bueno, tan solo algunos de los expresidentes con los que hablé en la declaración de Panamá. Veo, Giovanna Michel, que lo estás viendo. Y al mismo tiempo, bueno, veíamos la postura del presidente Nicolás Maduro en la sesión plenaria. Fue concretamente crítico, directo con el presidente Barack Obama en torno al tema de las sanciones. Son dos escenarios, ¿no? Este donde ya se han sumado 30 expresidentes en la firma de una declaración, y por otro lado la postura del presidente, además de la visita al barrio de Chorrillos, vaya, muchas otras cosas que llamaron la atención. Contraponiendo ambas, Giovanna, desde tu punto de vista, ¿cuál tiene más peso para, a favor o en contra del gobierno venezolano? ¿Lo que ocurrió con los expresidentes o la actuación del presidente Maduro? Yo creo honestamente que lo que ocurrió con los expresidentes, porque la actuación del presidente Maduro de alguna manera sí logró una solidaridad importante en América Latina, pero yo creo que la solidaridad se activó, Fernando, más por la preocupación del precedente que pudiera generar un acto de Estados Unidos que algunos jefes de Estado y de gobierno en América Latina consideraron como una injerencia. Independientemente de que eso no era lo que estaba contenido en la orden ejecutiva, fue la interpretación que se le dio. Y yo creo que la solidaridad se activó por el temor a que esa supuesta injerencia generara una suerte de precedente y posteriormente pudiera abrir una compuerta que los pudiera afectar a ellos en un momento determinado. Sin embargo, no logró el presidente Nicolás Maduro la unanimidad que era parte, digamos, de su objetivo fundamental en la asistencia a la cumbre. No logró que se derogara la orden ejecutiva, no logró ni siquiera que se le modificara ni una letra a la orden ejecutiva. Y yo creo
que estos son elementos que hay que tomar en cuenta. La oportunidad era extraordinaria para que el presidente Nicolás Maduro hiciera un llamado que invitara a invertir, por ejemplo, en Venezuela y de esa manera tratar de sobreponernos a esta situación de grave crisis económica que se vive en el país. La oportunidad era extraordinaria para el presidente Nicolás Maduro comprometerse a rescatar la institucionalidad democrática en Venezuela. La oportunidad era extraordinaria para efectivamente dar manifestaciones de una verdadera disposición al diálogo con los Estados Unidos, para demostrar que Venezuela mira hacia adelante y que busca oportunidades de futuro y no quedó anclada en el pasado. Giovanna, te interrumpo ahora para darle paso a la opinión de Juan Carlos Hidalgo y de Orlando, porque se me va el tiempo ya. Así que tengo 2 minutos, lo reparto, 1 y 1. Juan Carlos Hidalgo, adelante. Sí, no, bueno, el presidente Maduro creo que salió muy mal parado, reafirmó sus credenciales bufónicas cuando dijo que admiraba a Estados Unidos porque le gustaba Eric Clapton, cuando Eric Clapton es un compositor y guitarrista y cantante británico. En cuanto a la cuestión de los expresidentes, a mí por un lado me parece bien estos tipos de actos, pero por otro lado me dejan un mal sabor, porque muchos de ellos estuvieron en el poder hasta hace pocos meses. Laura Chinchilla, de Costa Rica, Sebastián Piñera de Chile, el mismo Calderón, Felipe Calderón de México, y cuando estuvieron en el poder no dijeron absolutamente nada. Es hasta ahora que son expresidentes que empiezan a firmar declaraciones y se empiezan a preocupar de manera abierta por la democracia en Venezuela. Así que hay un alto grado también de hipocresía por parte de algunos de estos expresidentes, pero bueno, del ahogado del sombrero. El hecho de que tengamos entonces a varias docenas, un par de docenas de exmandatarios firmando este tipo de declaraciones denunciando a Venezuela, creo que hace más bien que mal, aún con ese pequeño asterisco que hago ahí. Bueno, sí, buena acotación, muy buena acotación. Digo, además muchos tienen muchos muertitos en el closet que habría que platicarlo primero. Orlando, adelante, por favor, tu opinión. 3 conceptos. En primer lugar, la encuesta del Washington Post muestra que más del 70% de los cubanos no quieren un régimen de partido único, no quieren una dictadura. En segundo lugar, lo que han permitido es que se siente en la Cumbre de las Américas un dictador que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. En tercer lugar, si la América Latina ha perdido su espina dorsal moral, entonces lo moralmente consecuente para el Congreso de los Estados Unidos es no levantar las sanciones económicas contra el régimen de Raúl Castro hasta que no haga lo que dice la ley: liberar los presos políticos, cesar la represión, permitir que se organicen los partidos libremente y hacer elecciones multipartidistas. Muchos puntos que se piden de un lado y del otro, pero veo yo también puntos en común. Ya lo platicaremos en otro día con cosas que se están exigiendo por parte de los expresidentes con Venezuela, que ya coinciden con algunas de las que tú mismo dices. Orlando, millones de gracias por haber estado aquí en el estudio. Giovanna de Michel, saludos hasta Venezuela. Muchas gracias, Giovanna. Y claro que el señor Juan Carlos Hidalgo, como siempre, un placer, Juan Carlos. Gracias a todos. Pura vida. Muy amables. Voy a hacer una pausa, regreso entonces solamente para despedirme. Ya ven.